¿Cómo reducir los riesgos laborales en tiempos de COVID-19? Es una pregunta difícil. Para ayudarle a encontrar respuestas, la provincia de Ontario ha publicado un documento informativo en su página web wsps.ca/COVID-19. En el sitio web encontrará más preguntas difíciles, sin embargo, son esenciales para elaborar la mejor estrategia de trabajo seguro en su empresa. Por ejemplo, ¿cómo comparte información con sus colegas sobre las pautas por respetar? Elija un medio de comunicación, correo electrónico, reuniones periódicas, anuncios en espacios comunes, para así comunicar la evolución de las directivas y los enfoques recomendados en Ontario. Otra pregunta es, ¿cómo detectar casos posibles de COVID-19? Piense en la manera de detectar casos posibles en empleados y clientes, ya sea de manera presencial, telefónica o virtual, para así garantizar la salud de las personas que entren en su negocio. También considere quién debería someterse a una prueba y con qué frecuencia. En nuestro sitio web encontrará un cuestionario para sus empleados antes de que acudan al trabajo. Tercera pregunta. ¿Qué medidas toma para prevenir las infecciones de COVID-19? La prevención es la clave del éxito. Esas medidas abarcan la implementación de normas de distanciamiento físico, la desinfección de los puestos de trabajo y la promoción de una higiene correcta de las manos. El empleador se responsabiliza tanto de informarse sobre los nuevos enfoques como de su respectiva aplicación. Cuarta pregunta. ¿Qué haría ante una posible contaminación en su empresa? Si alguien ha estado expuesto a la COVID-19, ¿sabría a quién dirigirse? ¿De qué manera podría ayudarle a la salud pública a rastrear a las personas en contacto con la persona expuesta? En nuestro sitio web le brindamos herramientas para elaborar un plan de respuesta ante una posible contaminación. Quinta pregunta. ¿Cómo reaccionaría ante cualquier riesgo sucesivo? La situación evoluciona de manera continua y pueden surgir riesgos nuevos e incluso inesperados. Considere también los riesgos potenciales para su personal, tales como el estrés o las limitaciones del trabajo individual, y proponga soluciones que no excluyan a nadie. Sexta y última pregunta. ¿Cómo se puede comprobar si su plan realmente funciona? Piense en las maneras de comprobar con regularidad la eficacia de su plan y reciba retroalimentación sobre posibles mejoras. A veces, una simple reunión de equipo basta para concebir una idea genial. La seguridad en el trabajo supone un esfuerzo colectivo. Hacer preguntas difíciles constituye el primer paso, pero con respuestas acertadas y un buen plan, todos podemos enorgullecernos de cumplir con nuestro deber. Consulte nuestro sitio web wsps.ca/COVID-19. WSPS